Hubo un momento donde Star Wars estaba tan perdida que una serie sobre un cazarrecompensas emocionalmente bloqueado, cuidando a un bebé verde y resolviendo problemas a balazos, se sintió como el futuro de la franquicia. Y lo peor es que por un momento sí lo fue. Noble Seigneur! Antes de The Mandalorian, Star Wars era una franquicia enorme. Ese nunca fue el problema. El problema es que ya nadie sabía qué esperar de ella. Y si es cierto, la fractura explotó con Disney, pero honestamente ya venían haciendo las cosas raro desde hace décadas. Las precuelas dividieron a los fans durísimo. En su momento parecían el fin de Star Wars. Y años después terminaron siendo defendidas por la misma generación que creció con ellas, odiándolas. Porque en Star Wars el tiempo funciona muy raro. Aquí primero odias algo y después te compras el Funko Pop. Y mientras eso pasaba, cada quien empezó a construir su versión personal de Star Wars. Para algunos era aventura espacial, para otros política galáctica, para otros samuráis religiosos con problemas familiares, y todos estaban convencidos de que esa era la versión correcta. Y luego llegó la trilogía de secuelas intentando complacer a todos al mismo tiempo. Trajo nostalgia, cambios, referencia, fanservice, todo junto, como si alguien hubiera intentado armar un sable láser aventando piezas contra una pared. Y ahí fue donde algo cambió. Ya no salías del cine pensando en la película que acababas de ver, salías pensando en la discusión que venía después. Y ese era el verdadero problema, porque no estaba muerta, pero sí se sentía muy cansada. Y justo en medio de todo ese agotamiento, aparece algo mucho más pequeño. Algo que no intentaba salvar la franquicia y tal vez por eso fue lo primero que volvió a conectar. Llegó The Mandalorian y hace algo que en ese momento se sentía casi ilegal en Star Wars. Le bajó al volumen. Ya no había profecías, ni Skywalkers aún, ni discursos sobre el destino de la galaxia. Era solo un tipo con armadura haciendo trabajos peligrosos en el espacio. Y honestamente, eso se sentía rarísimo. Pero bien, porque mientras todo intentaba sentirse enorme, Mandalorian funcionaba precisamente porque se sentía compacto. No intentaba redefinir Star Wars, no quería cambiar la franquicia para siempre, solo quería contar una historia, sin pedirte un doctorado en lore galáctico antes de empezar. Y eso cambió todo, porque por primera vez en años Star Wars volvía a sentirse fácil de ver, no fácil en calidad, pero sí fácil para entrar. No necesitabas conocer las novelas, ni las series animadas, ni estar al tanto de mapas temporales hechos por gente que probablemente no vio el sol desde el 2014. La serie simplemente se disfrutaba, y entonces apareció Grogu, y por un momento internet dejó de pelear, porque esto no conectó por nostalgia, conectó porque funcionaba instantáneamente. Ni siquiera necesitabas saber quién era Yoda, solo veías esta cosa y entendías perfectamente el trato. Y mientras Star Wars llevaba años discutiéndose, el Mandaloriano volvió a ser algo muchísimo más simple: gustarle a la gente. Además, llegó en el momento perfecto, porque Disney no solo necesitaba revivir la franquicia, necesitaba que Disney Plus pareciera indispensable, y el Mandaloriano terminó haciendo las dos cosas al mismo tiempo. De pronto, todo el mundo estaba viendo la serie, no porque sintieras obligación, sino porque genuinamente querías ver que seguía. Cada semana había conversación, memes, teorías, expectativas, pero por primera vez en mucho tiempo, la conversación ya no se sentía como una guerra civil, se sentía como auténtico hype. Otra vez. ¡Qué trucazo!, ¿no? Mandalorian no conectó porque reinventara Star Wars. Conectó porque por un momento se sintió simple otra vez. Y entonces pasó lo más predecible posible. The Mandalorian funcionó demasiado bien, y cuando algo funciona así, Disney lo usa. Cuando algo conecta con el público, ya no lo dejan ser una serie, lo convierten en plataforma. Y poco a poco empezó a regresar todo lo que Mandalorian había logrado quitar del camino. Entre esas cosas, los Skywalkers. Y ojo, el problema no era que apareciera Luke. Ese momento de hecho funcionó. La gente gritó, internet explotó, todos tuvieron la misma reacción con la boca abierta en miniaturas. El problema es lo que vino después. Star Wars recordó algo peligrosísimo: que los cameos también venden. Y cuando una franquicia se basa en eso, empieza a perseguir el momento. Empezaron las interminables conexiones, el libro de Boba Fett, Ahsoka, historias cruzadas, spin-offs, personajes entrando y saliendo como si alguien estuviera armando un Excel compartido con cascos espaciales. Y poco a poco Mandalorian dejó de sentirse como una historia que podías simplemente ver. Ahora era como una de esas tareas que te dejan en vacaciones. Y el mejor ejemplo fue Grogu, porque la despedida en la temporada 2 funcionaba, tenía peso, tenía final, hubo muchas lágrimas y TikToks con música triste.
pero el sentimiento duró menos que nuestra capacidad de fingir que el multiverso seguía siendo interesante. Y ahí estuvo el quiebre, no porque Grogu regresara, no, sino porque la serie dejó algo claro, ya no había consecuencias reales. Dejaba en claro que todo lo que pasaba podía borrarse para el siguiente capítulo, y eso, amigos, mata la atención. La historia deja de avanzar y las decisiones dejan de pesar. Ya no importa la trama, ahora solo importa hacerte viral. Y Mandalorian ya no era solo Mandalorian, era el centro del universo compartido. Y cuando te conviertes en infraestructura, ya no puedes darte el lujo de cambiar demasiado nada. Y entonces el fanservice deja de sentirse especial porque ya no aporta narrativa, ahora aparece porque la máquina necesita seguir produciendo likes. Y ese fue el problema real. Mandalorian no empezó a perder fuerza cuando dejó de ser buena, empezó a perder fuerza cuando ya no podía existir sola. Esta serie funcionó porque eliminó el ruido de Star Wars, y luego Star Wars convirtió esta serie en parte de ese ruido. Solo que ahora el problema ya no eran las trilogías con enfoques distintos intentando complacer a todo el mundo al mismo tiempo. Ahora el problema era la saturación, las series, los crossovers, las conexiones, los personajes brincando de un proyecto a otro como si toda la galaxia viviera en el mismo parque industrial. Y hay que dejar claro que Mandalorian no rescató Star Wars, aunque sí le dio tiempo extra, pero Disney confundió esa tregua con una recuperación, y entonces regresaron al mismo error de siempre, sobreexplotar la franquicia hasta que el impacto se vuelve en costumbre. Cuando todo está conectado, todo empieza a sentirse igual de importante, y cuando todo es importante, ya nada es especial. Antes una película de Star Wars se sentía como un evento, y no era solo para los fans, era para todos. Gente que jamás hablaba de Star Wars iba al cine porque sentía que algo importante estaba sucediendo, y eso era lo que hacía gigante a Star Wars, no el lore, no el canon, la escala cultural. Y ahí es donde empiezan a cometer otro error muy cabrón: borrar la frontera entre series y cine. Porque una serie puede vivir de continuidad, puede crecer lentamente, puede asumir que ya estás adentro, el cine no. El cine evento funciona cuando incluso la gente desconectada decide entrar, pero cuando las películas empiezan a sentirse como una extensión del ecosistema de series, pierden el peso. Ya no parecen acontecimientos, parecen un episodio caro. Y tal vez el mejor ejemplo de todo esto otra vez es Grogu, porque sí, fue un hit, estaba en todos lados, en playeras, en tazas, en mochilas, en pantuflas, en memes, y por un momento parecía que Star Wars nuevamente lograba trascender en el público, como pasó con la trilogía original, o incluso con las precuelas que después de años de división terminaron convirtiéndose en parte de la cultura pop. Pero hay una diferencia muy importante: Darth Vader es Darth Vader, Luke es Luke, Yoda es Yoda, Grogu todavía es Baby Yoda. Y eso dice muchísimo sobre el estado moderno de esta franquicia. Cuando Star Wars logra crear algo nuevo para conectar con todo el mundo, todavía necesita vivir pegado al pasado para ser reconocido. Y sí, Mandalorian logró darle un aire a la franquicia agotada, pero al final terminó atrapado en el mismo ciclo que estaba intentando detener. Se convirtió en todo aquello que juró destruir. Otro engrane dentro de una franquicia que ya no sabe detenerse. Y después de todo eso, Star Wars sigue aquí. Seguimos hablando de películas, de series, videojuegos, mercancía, parques, fans y discusiones eternas en internet sobre cuál fue el momento exacto donde arruinaron esta franquicia. Porque Star Wars sigue siendo gigantesca, pero antes parecía el centro de la conversación. Ahora solo es una franquicia más peleando por un poco de nuestra atención. Y no olvidemos que hubo un momento donde Star Wars no necesitaba mantenerse presente todo el tiempo para sentirse importante. La trilogía original cambió la cultura pop. Las precuelas dividieron a la gente durante años y aún así terminaron dejando identidad propia. Nos dejaron memes, frases, personajes, escenas que incluso gente fuera del fandom reconoce inmediatamente. Y el Mandaloriano sí logró algo que parecía imposible en este momento: hacer que mucha gente volviera a emocionarse con Star Wars. Eso importa. También ayudó a construir Disney Plus, creó a Grogu, volvió a la conversación, demostró que esta franquicia podía funcionar fuera del cine, y eso no es poca cosa. Pero también dejó claro algo mucho más incómodo: que conectar ya no es lo mismo que trascender. Antes, la Guerra de las Galaxias podía desaparecer una década y seguir sintiéndose enorme cuando regresaba. Hoy nunca se detiene, y aún así rara vez vuelve a sentirse imprescindible. El Mandaloriano definitivamente no destruyó Star Wars, pero tampoco la salvó. Solo le dio aire a una franquicia que llevaba mucho tiempo intentando descubrir lo que es ahora. Y tal vez ahí está el verdadero problema. Tal vez se acostumbró a permanecer vigente, que dejó de sentirse como algo que valía la pena esperar.
Y quizá por eso esta serie conectó con tanta gente y tan rápido, porque no fue una película gigante, no fue una guerra galáctica, ni el capítulo definitivo de una saga eterna. Solo era un western espacial sobre un tipo que llegaba y resolvía sus problemas con estilo, y que por un momento hizo que valiera la pena volver a mirar hacia las estrellas. Y ahora te toca a ti. ¿Mandalorian realmente salvó a Star Wars? ¿O solo le compró un poco más de tiempo extra? Yo soy Geek Rex. Y el camino así es.